Tercer punto, los hermanos deben estar unidos para no extraviarse de la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Como hemos visto, hay tres tipos de hermanos que necesitan ayuda. Número 1, los que físicamente están enfermos. 2, los que espiritualmente están enfermos. Y 3, los que están a punto de una muerte espiritual al extraviarse de la verdad. En todo lugar, en toda iglesia, siempre escucharemos de hermanos que se han ido. Unos se quedan luchando dentro de la iglesia local, pero otros parecen desistir al no volver a congregarse. La iglesia de Santiago no era la excepción. Hermanos se habían ido, tristemente se habían extraviado del error. Cuando un hermano ya no está en la iglesia, lo único que esperamos es que no se haya desviado de la doctrina, del evangelio bíblico. Si no está en la iglesia porque está en otra, donde la enseñanza es sana, buena, entonces aquel hermano está bien. Esperemos que allí sirva con pasión en aquel lugar y dé muchos frutos. Porque si está en una iglesia sana, fundamentada en la Escritura, donde es discipulado para ser más como el Señor, lo que podemos hacer es orar por él y también orar por aquella iglesia y alejarnos, porque nuestro hermano está bien. Pero si es un hermano que no se está congregando en otro lado, que no ha vuelto a la iglesia porque espiritualmente se ha debilitado, debemos como hermanos llamarle, buscarle, para animarlo a retomar en el Señor. Por otro lado, hay hermanos que están aquí, pero que el corazón de ellos está lejos, no está cerca de los hermanos. Sus corazones están fríos y distantes para con los demás. Tal vez lo han herido en otro lugar, en otra congregación, y ha decidido tomar distancia. Y debido a eso ahora dice, eso es mejor, no estar tan cerca, porque se crean roscas. Y eso más adelante es para problemas. Pero confiamos en el Señor, que cuando hay una sana doctrina, hay unidad entre hermanos. Hay perdón, hay restauración entre ellos. Ahora están otros que en su corazón están pensando en estar lejos, ir a otro lugar, porque algo no les ha gustado en la iglesia. Tienen alguna inconformidad, pero no la han hablado. Y no está mal que antes de tomar aquella decisión puedas hablar con algún hermano maduro, con el pastor, porque irse en silencio no es bueno. Uno se va en silencio cuando la iglesia es una secta, cuando se han extraviado de la sana enseñanza, y nosotros no lo somos. Si alguien en algún momento ha pensado en irse de la iglesia, es bueno que lo hables. Y si ya no hay vuelta atrás, es bueno que te despidas de la iglesia. Pues recuerda que aún somos y seremos tus hermanos en la fe. Pero permítenos hablar contigo, no para obligarte a que te quedes, pero sí para que consideres tu decisión y puedas ver que en los hermanos, en la iglesia, ellos no son perfectos, pero que por la gracia de Cristo se pueden reconciliar para caminar juntos. Y si el hermano aún así desea irse por X o Y razón, bueno, no podemos retenerlo ni obligarlo a que esté con nosotros, mucho menos amenazarlo de que le va a caer una maldición o que se va en rebeldía, ya que hacer eso no es de un pastor. Lo mejor que podemos hacer es decirle,
que la iglesia siempre estará con las puertas abiertas, que estaremos orando por él y que donde vaya encuentre una iglesia bíblica y si es posible nosotros como hermanos recomendarle una en la que podamos estar seguros que nuestro hermano estará bien. Esto compunge hacerlo, pero hasta el final debemos mostrar a los hermanos el amor de nuestro tierno Señor. Estos son casos a evitar de hermanos que por alguna razón quieren irse, pero aún están. Pero Santiago se refiere de unos que ya están en peligro, que no están en la iglesia porque se han extraviado. Extraviados de la verdad. ¿De cuál verdad? ¿De cuál verdad se refiere el texto? De la verdad del Evangelio, que están en otro lugar donde les predican otras cosas que no van conforme a las Escrituras, tal vez psicología, humanismo, prosperidad, motivación personal, sensacionalismo, ya que una iglesia que se enfoca en este tipo de mensajes es una señal clara de que se han extraviado el Evangelio. A un hermano así hay que hacerlo volver a la verdad, decirle que huya de ese lugar. Si un hermano se va, no vea al hermano que se fue como uno menos en la iglesia, porque mi hermano, Dios traerá a otros. El problema es para dónde se fue el hermano. Si fue para una iglesia sana. Si fue así, bueno, qué alegría, que está bien. Pero cuando se van para un lugar que carece de la sana doctrina, oh, mi hermano, hágalo volver del error. Es más, dígale que está cometiendo un error, que es verdad, nos alegraría que volviera con nosotros, pero que nosotros lo que deseamos es que vuelva a la verdad quien es Cristo. Ya que así como lo dice Santiago, a tal hermano es que está en peligro al expresar lo siguiente: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte a un alma. Extraviarse de la verdad que está en la iglesia, uy, mis hermanos, como lo dice la palabra acá, es algo que lleva a la muerte. Probablemente aquel hermano es alguien a quien Dios escogió para salvación. Puede que sea engañado, pero hay algo claro: será engañado, pero no por mucho, pues dice la Escritura que en aquellos días engañarán a muchos y, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto quiere decir que los escogidos podrán ser engañados por algún tiempo, si fuese posible. Si fuese posible, es un supuesto. Mis hermanos, esto no es una afirmación de que los escogidos permanecerán en el engaño. No, 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 no. Porque tarde que temprano el Señor los va a traer a su verdad, pues mis ovejas oyen mi voz. Puede que en la iglesia ellos estén algunos que aún, mis hermanos, no estaban confirmados en la fe. Y ellos fueron seducidos a una secta. Por ello es necesario de urgencia, de mayor necesidad, para evitar eso, discipular a los creyentes y aún más a los nuevos creyentes para que no sean movidos por cualquier viento de doctrina. Cuando los hermanos se van a lugares que no son correctos, es un indicativo de que ha hecho falta tiempos de hermandad para mirar juntos las Escrituras. Por ello el Señor dijo: id y haced discípulos. Y esto es, mis hermanos, debemos discipular a los hermanos. Ese es el principal deber de una iglesia. Un creyente sin discipulado, sin tiempos de hermandad, si no los tiene, su crecimiento en el Señor será muy lento. Pero un creyente que está en el discipulado puede crecer a pasos agigantados. Por tanto, mientras el creyente está en la iglesia, es ahí donde debemos conducirlo a crecer en la palabra, para que sea afirmado en la verdad
y así él podrá distinguir de un evangelio falso de uno verdadero. Pero no esperemos disipular a las personas cuando ya es demasiado tarde, cuando se encuentran en un lugar de engaño, porque es más difícil, verdaderamente, mis hermanos, disipularlos. Mas, sin embargo, debemos procurar sacarlos de ahí, porque como dice Santiago, salvará de muerte a un alma. Aquel que se ha extraviado del camino de Cristo, de la verdad, por uno que lo lleva a la destrucción, eso debe preocuparnos. Esto no quiere decir que somos nosotros quienes salvamos a una persona de la muerte o de la condenación. Sabemos que es Dios. Por ejemplo, en la labor de un médico, él sabe que es Dios quien da la vida y la quita. Mas, sin embargo, su labor es procurar salvar vidas como si estuviese en sus manos. Pero sabemos que no lo está, que está en las manos de Dios. Y si la persona se salva de la muerte, ese médico sabe que fue gracias a Dios y que el médico fue un medio que Dios usó para ello. Hermanos, nosotros sabemos que Dios cuida de su rebaño, que si Dios empezó la buena obra en aquel que Él ha llamado, la perfeccionará hasta el día que Él venga. Así que si un creyente está en un lugar donde donde conducen a las personas a esa condenación, si es creyente, si es alguien a quien Dios ha llamado, Dios lo sacará de ahí. Pero Dios quiere, mis hermanos, que actuemos como si la vida de aquella persona dependiera de nosotros, como si estuviese en nuestras manos salvarlo de la muerte, aunque sabemos que el único que salva y libra de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos demanda que actuemos como si la vida de aquellas personas dependiera de nosotros, aunque depende de Él. Y de esta manera la iglesia estará mostrando el amor de Cristo. Aunque nadie de nosotros pueda salvar a nadie, porque el Señor dijo, fuera de mí no hay quien salve. No tenemos la capacidad de salvar a las personas de las llamas de la condenación eterna, ya que solo Cristo es quien soportó la ira de Dios Padre. Pero el Señor nos demanda en Judas versículo 23, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Aunque no está en nuestras manos, pero debemos actuar como si lo estuviesen. Mas Santiago dice, y alguno le hace volver, esto de volver es que la persona dé media vuelta, que deje de ir hacia el error y se gire hacia la verdad. Y la única forma de hacerlo es convenciéndolo por medio del Evangelio. Solo el Evangelio de Dios es el medio para que la persona salga del error. Cuando un creyente busca ser lleno del conocimiento de Dios para ayudar a otros, ese creyente está mostrando misericordia. Si tú le preguntas a un hermano que se está congregando en otra iglesia y le dices, cuéntame, ¿qué has aprendido en aquel lugar? Y si la persona te comenta un aprendizaje que está lejos de la verdad de las Escrituras, es una oportunidad para mostrar compasión por él y enseñarle con amor y paciencia que aquello que le están enseñando no está bien. Porque solo el conocimiento de Dios es el medio para hacer volver a una persona del error. La palabra de Dios es la manera en la que Dios ha manifestado el amor a su pueblo, porque esto muestra el carácter de Cristo, que al ver a las multitudes desamparadas y dispersas, Él tuvo compasión de ellas. Entonces el Señor llama a sus 12 discípulos y les empieza a enseñar para que más adelante ellos enseñen al rebaño. Esto nos muestra que por medio de la enseñanza el Señor mostró su compasión. Por ello, si una iglesia carece de enseñanza, carece de compasión, porque solo a través de la enseñanza mostraremos la compasión para traer del error al hermano. Y además Santiago dice en el versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto de cubrir pecados quiere decir que si tú le enseñas a una persona que está extraviada del Evangelio, le enseñas la hermosa doctrina de Cristo, la persona al aceptar la enseñanza y al volver a la verdad del Señor,
A aquella persona se le cubrirán, se le perdonarán una multitud de pecados por haberse extraviado, ya que salvación y perdón de pecados es lo que el Señor ofrece por medio de su verdad. Santiago nos escribió esto, mis hermanos, porque él se identifica con los que están lejos. Recordemos que él antes no creyó en el Señor Jesucristo, quien era su hermano, porque Santiago era alguien que estaba en el error, estaba extraviado de la verdad. Más adelante Jesús, como buen hermano, vino desde muy lejos, desde la misma muerte, pues Primera de Corintios 15:7 dice que después de haber resucitado, se le presentó a Jacob, quien es el mismo Santiago, para hacerle venir a la verdad, para sacarle del error, ofreciéndole salvación y perdonándole toda la multitud de sus faltas. Es por ello que Santiago, al ver que la iglesia, por causa de la persecución, se esparcen por el mundo, así que él usa el único medio que tuvo en aquel entonces, escribir esta carta para alentar a aquellos que están lejos, que están dispersos, para que se fortalezcan su fe y también para que esta carta pueda ayudar a aquellos hermanos que se han extraviado de la verdad, para que así como él, también ellos puedan volver a Cristo. Y así es como termina la carta de Santiago.